Saludos amigos, buenos días, amigos de Alerta Cristiano. Bienvenidos una vez más a su programa Alerta Cristiano. Reciban nuestro abrazo, nuestras felicitaciones en este año que recién comienza. Mi nombre es Eduardo García Resach, soy cristiano y abogado en la práctica privada de la profesión. Amigos, nada más que para comenzar el año, no olviden, amigos, que Alerta Cristiano es un ministerio dirigido a crear conciencia entre las personas cristianas para que participen y se envuelvan en la defensa de los principios y valores cristianos, tanto en el foro público como en el foro político de Puerto Rico. Este ministerio pretende llevarle a ustedes todas las semanas temas, asuntos, controversias que envuelven nuestros principios para ayudarnos todos a reflexionar y a darnos cuenta de cómo el cristiano puede ser sal y luz en medio de las situaciones políticas, sociales, económicas y culturales de nuestro pueblo y del mundo. Semana tras semana buscamos hermanos, instituciones, grupos que se colocan en la brecha por nuestro país y que de alguna manera contribuyen a mostrarnos que sí se puede ser sal y luz en medio de los retos y de estas situaciones. Por eso siempre buscamos tener como invitados a esas personas que abandonan muchas cosas, que renuncian a preferencias, a comodidades y que están dispuestos a ir donde el Señor los ha colocado. Antes de presentarle a nuestro invitado de hoy, yo quiero compartir con ustedes la palabra de Dios de Jeremías, capítulo 1, versículo 17 al 19, que dice lo siguiente: Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad amurallada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hermanos, que esta palabra de Dios marque este programa de este día, que con mucho amor le traemos a ustedes. Y de inmediato les presento a un hermano, a un amigo que es conocido ya para ustedes, ha compartido con nosotros ya por espacio de 4, 5, 6 programas. Les hablo del hermano Axel Lanause Ponceño, presidente de Global Commission Partners. Axel, bienvenido. Gracias licenciado, y siempre una bendición poder estar aquí Amén. Con usted y compartir un poquito de lo que el Señor nos está permitiendo hacer alrededor del mundo. Qué bueno, qué bueno. Axel viaja el mundo entero, donde el Señor lo ha colocado buscando expandir el reino, llegar a las naciones no alcanzadas. Y siempre su venida a este programa nos trae noticias frescas, aunque no siempre son noticias muy agradables, pero son noticias que tenemos que compartirlas con ustedes, porque como cristianos tenemos que ayudar en la expansión del reino. Axel, hace ya como 3 meses estuviste con nosotros en el último programa. Recuerdo que el año pasado tuvimos un programa con un hermano misionero tibetano, Dawa. Dawa,
que fue un programa que gustó muchísimo, que llamó mucho la atención y que en mi plano personal, pues, establecí un vínculo con aquel hermano bien hermoso. Pero, como no todo el mundo ve este programa consistentemente, ponnos al día. ¿Qué es Global Commission Partners? Pues Global Commission Partners somos una organización misionera, evangélica, sin fines de lucro. Y el trabajo nuestro, como siempre decimos, es bien sencillo, por lo menos en teoría, ¿verdad? Nosotros identificamos y evaluamos los ministerios misioneros autóctonos de los propios países más efectivos que nosotros podemos encontrar, los ministerios que están trabajando por plantar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en medio de las naciones todavía no alcanzadas, o los grupos étnicos aún no alcanzados. Entonces, una vez nosotros evaluamos estos ministerios y los aprobamos para ayuda, entonces procuramos sostenimiento para ellos, pues para ayudarlos con las herramientas esenciales que ellos necesitan para triplicar su efectividad donde están trabajando. A veces son cosas bien sencillas, como linternas de gas que los misioneros necesitan para llegar a las aldeas de noche, bicicletas, motocicletas para los líderes, Biblias, Nuevos Testamentos, en fin, tenemos proyectos pequeños así, de herramientas, pero también hemos construido centros de entrenamiento misioneros, orfanatorios en diferentes países, trabajamos mucho con la niñez, porque tenemos millones de niños en muchos de estos países siendo explotados, y nosotros creemos que esa es la nueva generación de misioneros ya prácticamente listos para llevar el Evangelio a sus propias etnias. En fin, hacemos todo ese trabajo en muchos de los continentes, ¿verdad? En África, en Medio Oriente, en Asia, en Europa Central, y ese es el trabajo. Nosotros actuamos como un puente entre la iglesia que está del otro lado del mundo, especialmente la iglesia perseguida, porque la mayor parte de los ministerios que nosotros trabajamos están en áreas de alta persecución contra el cristianismo. Entonces, nosotros actuamos como un puente entre la iglesia de Oriente y la iglesia de este lado del mundo, la iglesia de Occidente. Correcto. Para que la iglesia de Occidente, que tiene los recursos, pueda ayudar a nuestros hermanos que están del otro lado del mundo, que no tienen los recursos materiales que a nosotros nos sobran a veces, pero ellos tienen otros recursos espirituales que a veces a nosotros hasta nos hacen falta, ¿verdad? Como el compromiso, el sacrificio, la fe, en situaciones bien difíciles donde ellos trabajan. Y ese es el trabajo nuestro, ser como un puente. ¿Qué tiempo llevas envuelto con Global Commission Partners? Pues nosotros con Global comenzamos en el 2009. Tenemos oficinas en Inglaterra, tenemos oficinas en Río de Janeiro, Brasil, tenemos oficinas aquí en Puerto Rico, en Atorrey, y nuestra oficina central que está en la ciudad de Claremont, en la Florida, en Estados Unidos. Amigo, estamos hablando de un ponceño, y no quiero hablar de orgullo, pero sí de satisfacción, de que un puertorriqueño está contribuyendo de una manera tan notable a el mandato que el Señor nos dio, de llevar el Evangelio a todas las naciones. Y
nunca olvido la manera en que yo conocí a Axel hace ya 8, 9, 10 años atrás, en la iglesia en donde me congrego, la iglesia Cristo, Verdad y Vida en Trujillo Alto, en el barrio Las Cuevas. Aquella predicación donde tú hablabas, Axel, de que dependiendo de lo que hiciéramos o cuán rápido lo hiciéramos, podríamos provocar la venida de Jesús. Bueno, la gran profecía, Ajá. ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24:14 fue, y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Correcto. Entonces vendrá el fin. Entonces la tarea de la iglesia, o una de las grandes tareas de la iglesia, es precisamente esa: llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las naciones que aún no han sido alcanzadas. Correcto. Porque las que han sido alcanzadas, pues gloria a Dios. Correcto. El que está sano no tiene necesidad de médico, pero hay unas naciones, muchas naciones, y cuando hablo de naciones, es importante, ¿verdad?, aclarar que no estamos hablando de países. Correcto. Cuando la Biblia habla de naciones, se refiere a grupos étnicos. Étnico. Dentro de un país pueden haber muchas naciones, Ajá. bíblicamente hablando. Correcto. Entonces, hay muchas naciones que todavía no tienen un testimonio de Cristo de una manera viable en la que ese grupo de cristianos pueden llevar el Evangelio al resto de esa nación por ellos mismos. Ellos necesitan ayuda. Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es poder ayudar a los misioneros, a los ministerios nacionales que están en estas regiones del mundo donde todavía muchas de esas naciones no tienen el testimonio de Cristo, ayudarlos para avanzar así la evangelización de las naciones y por consiguiente, ¿verdad?, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, Axel, ¿han hecho ustedes una estadística, una gráfica de qué se ha logrado en ese sentido? O sea, ¿cuántas naciones todavía necesitamos alcanzar? Sí, se estima que en el mundo hay más o menos 200 países, ¿verdad? Los países son unidades geopolíticas que nosotros los hombres hemos demarcado. Correcto. Con tratados, con guerras, etc. Pero cuando estamos hablando de las naciones, pues se cree que existen dentro de esos 200 países unas 16,000 y pico de naciones. De esas 16,000 y pico de naciones, pues nosotros los que trabajamos en misiones alrededor del mundo estimamos que todavía hay unas 7,000 sin un testimonio de Cristo Jesús. O sea, estamos hablando de más de un tercio, prácticamente, que todavía nos quedan. Sí. En términos de logros, de cómo evalúas el año 2014, el 2014 que acaba de terminar, ¿qué alcanzó Global? Las metas que se habían impuesto. Sí, nosotros hemos tenido un año 2014 que ha sido una bendición tremenda. Sí. Nosotros, bueno, tú mismo conociste a Dawa. Sí, sí. Dawa fue el guardaespaldas personal del Dalai Lama. Dalai Lama. Y hoy es uno de los mayores plantadores de iglesias en las montañas de las Himalayas al norte de la India. Y con Dawa, nosotros, porque él tiene tantos obreros y está plantando tantas iglesias que él nos dijo que necesita urgentemente un centro de entrenamiento para sus misioneros, para todos los que están levantándose. Y este año 2014 prácticamente terminamos, lo ayudamos a terminar ese centro de entrenamiento misionero en las montañas más altas del mundo, allá arriba. Así que eso fue un logro bonito que el Señor nos permitió tener.
También terminamos un centro evangelístico en la península de Crimea, donde la Unión Soviética, ¿verdad? La antigua Unión Soviética, Rusia, invadió a Ucrania. En esa península, allí hay un grupo musulmán que se llaman los tátars o los tártaros, y allí nosotros acabamos de construir ahora un centro evangelístico para específicamente alcanzar a esta nación no alcanzada de los tátars. Wow. El trabajo nuestro en el Medio Oriente, ¿verdad? Con los refugiados sirios. Este año se ayudó mucho en los campos de refugiados sirios en Jordania, donde tenemos trabajo. En África, también en Ghana, en el norte de Nigeria, donde posiblemente sea el lugar de mayor persecución contra los cristianos hoy en día. También hemos hecho mucho trabajo. El trabajo se ha sostenido. Sí, sí. Y ha ido en aumento. Ha ido en aumento. Y los retos son mayores. Y los retos son mayores, pero estamos dando gracias al Señor porque este 2015 tenemos unas proyecciones bien tremendas también. Sí. En países bien desafiantes para el cristianismo. Y ese es el trabajo nuestro, estar precisamente en los lugares más difíciles del mundo. Claro. Amigos, por conversaciones que sostengo con Axel, él me ha contado en el pasado de que Puerto Rico es un afinque grande de Global Commission Partners, que las iglesias de Puerto Rico cada vez apoyan más esta estrategia de la expansión del reino, y tenemos que sentir esta urgencia, hermanos. O sea, esto que Axel nos está compartiendo es de extrema importancia. Podemos vivir nuestra realidad puertorriqueña, pero hay otra realidad, que son unos hermanos que están enfrentando estas situaciones y las tenemos que tener, primero en nuestras oraciones y segundo con nuestros pesos, con nuestra ayuda, con nuestro apoyo, con todo lo que podamos para sostener ese empuje de ese ministerio. Así que, hermanos, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes. Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Axel, en el segmento anterior me estabas compartiendo resultados del 2014, perdón, y me hablabas de que sí se lograron muchas cosas y que los retos eran mayores, pero ¿qué pasó, por ejemplo, en términos de Puerto Rico? La ayuda que Puerto Rico está dando, cómo Puerto Rico se involucra en esta campaña, en estos esfuerzos. ¿Qué resultados estás teniendo con Puerto Rico? Sí, bueno, en Puerto Rico yo estimo que las iglesias en Puerto Rico están patrocinando más misioneros nacionales dentro de la famosa ventana 1040, que es el gran desafío en el mundo para la iglesia. Yo estimo que las iglesias en Puerto Rico están sosteniendo más misioneros nacionales dentro de la ventana 1040 que cualquier otro país en América Latina. ¿Sabe? La fuerza misionera que está siendo sostenida desde Puerto Rico son cientos de misioneros que están siendo patrocinados a través de Global Commission Partners por parte de iglesias aquí en Puerto Rico. Así que misioneros en países tan difíciles como Irak, que tal vez más tarde hablemos un poquito de esto, en África, en Nigeria, en Chad, en Ghana, en Tanzania, en Mozambique, en los países del Oriente Medio, en Egipto, en
Burma, en India, ni se diga, en el norte de la India, que hoy es el lugar más oscuro espiritualmente hablando del mundo. Hay cientos de misioneros que están siendo sostenidos en Bután, en Pakistán, en Nepal, en Bangladesh, en Sri Lanka, en fin, en Vietnam, en Laos, muchos niños también. Hemos aumentado tremendamente el sostenimiento de niños en países como Burma y la India. Estamos en la antigua Unión Soviética, en Rusia, en Ucrania, en Asia Central, en Kazajstán, en Uzbekistán, en fin, y todo eso, Puerto Rico está siendo parte de todo ese trabajo. O sea, las iglesias en Puerto Rico están activamente, muchas iglesias involucradas, no tan solo en el patrocinio de obreros y de niños, sino también en proyectos. Correcto. En proyectos en muchos países. Uno de los proyectos que nosotros estamos luchando por realizar es en el norte de África, donde vamos a construir en el nombre del Señor el único centro de entrenamiento y envío de misioneros nacionales para todo el norte de África. Wow, wow. Sí. Allí se van a entrenar misioneros del norte de África, misioneros árabes que hoy sirven al Señor, Wow. van a ser entrenados allí para ser enviados alrededor de los países del norte de África. Entonces, en todo eso están participando activamente las iglesias en Puerto Rico. Y estamos hablando de iglesias en Puerto Rico grandes, medianas, pequeñas, sí, o sea, aquí no importa el tamaño de la iglesia, lo que importa es el deseo de dar, de compartir. Porque como yo siempre digo, todos nosotros podemos participar, todos nosotros. Un Nuevo Testamento nos sale $3. Una Biblia nos puede salir $5, $6, depende del país, ¿verdad? Los precios dependen del país. Una bicicleta buena, sólida, para un plantador de iglesia, nos puede salir en $100, $125. Una linterna de gas, $20, $30. Son herramientas que para nosotros casi no significan nada. Correcto. Pero para nuestros hermanos del otro lado del mundo, esas son las herramientas que ellos necesitan para plantar iglesias. Entonces, nuestras iglesias, no solamente en Puerto Rico, en nuestros países, en Centroamérica, en Suramérica, que nos están escuchando, podemos participar tranquilamente, sin ser gravoso para nadie. Y es interesante porque tú dijiste algo, para nosotros una bicicleta en Puerto Rico es pues una centavería. Algo recreativo para nosotros. Correcto, pero para un plantador de iglesia, una bicicleta es la diferencia entre sembrar entre 10, 20, 30 iglesias en el año, a pie o en bicicleta. Exactamente. Con una bicicleta, si un misionero planta una iglesia por año, visitando una aldea distante una vez por semana, con una bicicleta él puede visitar una segunda aldea durante la semana, hacer trabajo en esa segunda aldea y potencialmente a fin de año, en vez de plantar una iglesia, planta dos. Una bicicleta nos sale en $125. Correcto. Y eso significa plantar una iglesia. Sí. Claro. Con eso él comienza porque ya un ese grupo misionero está preparado. Claro, un grupo de creyentes. Entonces, si le damos una linterna de gas, porque en muchas de las aldeas no hay luz, no hay electricidad, con una linterna de gas, él puede llegar por las noches cuando ya los aldeanos han terminado de trabajar. Correcto. Y enciende esa linterna de gas en medio de una aldea. Los aldeanos
llegan y escuchan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por primera vez Amén. en su vida, con una linterna de gas. Y si a ese mismo plantador le proveemos para que hinque un pozo de agua. Los pozos de agua este año solamente en la India, por un miembro de Global Commission Partners, se hincaron 13, 14 pozos de agua en áreas, en aldeas donde a los cristianos no se les permite tomar agua del pozo público. Wow. Se les prohíbe por ser cristianos. Wow. Nosotros, en algunas de esas aldeas se hincaron esos pozos. En África hemos hincado pozos de agua, en áreas bien necesitadas, en Chad, en países como Chad, como Sudán, donde tenemos también mucho trabajo. Este año 2015 vamos a trabajar mucho más en Sudán del Norte, que es uno de los grandes desafíos en el mundo, porque es un país de alta resistencia, donde están persiguiendo a nuestros hermanos. En fin, todos podemos participar. ¿Cómo tú estableces contacto con las iglesias en Puerto Rico? ¿O cómo las iglesias en Puerto Rico pueden establecer contacto con ustedes? Te voy a dar un ejemplo que lo estábamos discutiendo hace un ratito. Tú me has invitado al programa Alerta Cristiano varias veces. Una amiga de hace mucho tiempo, de hace más de 20 años, escuchó el programa, entró en contacto con nosotros y hoy sostiene, no sé ni cuántos, 15 misioneros, algo así, no sé ahora, pero sé que son más de 10 misioneros desde la iglesia de ellos. Wow. Y nos escuchó aquí. Viendo un programa. Viendo un programa aquí. Entonces hay muchos hermanos que nos llaman, que nos invitan a dar una predicación sobre misiones en sus iglesias. Y nosotros siempre que venimos a Puerto Rico, siempre tenemos esa agenda llena para visitar iglesias, para ministrar. Tenemos predicadores aquí en Puerto Rico, del equipo nuestro del Global, que están aquí en Puerto Rico, que pueden ir, que han viajado a diferentes países. Sí, porque tú viajas, pero tienes personal en Puerto Rico. Pero aquí en Puerto Rico tenemos miembros nuestros que son predicadores. Y entiendo que periódicamente vienes con misioneros autóctonos. Exacto. Que celebras una consulta misionera. Sí. ¿Cuándo es la próxima? La próxima, si Dios permite, será en marzo 28. Estamos todavía buscando un anfiteatro de alguna universidad aquí en Puerto Rico para celebrarla. La hemos celebrado 2 o 3 veces en la Universidad del Turabo. Ajá. Pero creo que la fecha conflige con una actividad que ellos tienen. La última fue con Dagua. Con Dagua. ¿Verdad? Sí. En el Turabo. En el Turabo. Wow, qué rápido, ya sé. Y ya vamos para nuestra próxima consulta, en marzo 28, ya estaremos anunciando dónde va a ser. Correcto. Posiblemente en algún anfiteatro de una universidad. Si acaso cuando se acerque la fecha y vienes con misioneros, los trae al programa, porque cómo no. De hecho a la gente le encanta la experiencia de ver a un misionero autóctono compartir las experiencias. No puedo olvidar, ¿verdad?, la experiencia de los programas con Dagua. Primero, que él tiene un carisma especial, es un ser humano bien bendecido, y segundo, que a nuestro pueblo le gusta involucrarse, ver quién es el que está metiendo mano. Por eso es que traemos a los líderes, todos los años siempre traemos a algunos de los líderes de los ministerios que estamos apoyando alrededor del mundo, para que la iglesia no solamente escuche de parte nuestra, sino que escuche de parte de ellos mismos. El trabajo que ellos están haciendo y cómo Global está trabajando con ellos y cómo las iglesias aquí en Puerto Rico están contribuyendo con esos trabajos. Ok. Yo creo, Axel, que la actitud del puertorriqueño es clave, por lo que tú me has dicho. Pero amigos, tenemos que subir, tenemos que ir a otro nivel, porque lo que Axel nos está presentando es que las situaciones se tornan más retantes, hay mayor persecución, obviamente,
el enemigo se revuelve cuando estamos predicando, cuando estamos llevando la palabra de Dios. Así que vamos a continuar en el próximo segmento enfocándonos en unos retos que vienen en el 2015. Alerta cristiana. De regreso con ustedes, amigos, continuando con esta visión del año 2014 para Global Commission Partners. Quería preguntarte, Axel, ¿qué cosas les llamaron la atención? No quiero destacarlas como cosas negativas, sino que les requirieron a ustedes una atención particular. Bueno, en el oriente, del otro lado del mundo, ¿verdad? África, Asia, la persecución contra los cristianos. En el 2013 tuvimos 1000 y pico de asesinatos de hermanos nuestros. En el 2013 tuvimos 2000 y pico. En el 2014 hemos tenido 4300 y pico de asesinatos en el mundo. Cuando tú hablas de hermanos, ¿te refieres a que están vinculados a Global? No, cristianos Okay. sirviéndole al Señor, cristianos nacidos de nuevo, ¿verdad? Okay. Lo que se llama en misiología cristianos de gran comisión, que han tenido un encuentro con el Señor. Okay. Más de 4000 de ellos fueron asesinados el año pasado. Se duplicó. Se duplicó. Entonces la persecución, especialmente en los países árabes, del Medio Oriente, donde tenemos un éxodo de cristianos por causa de la persecución, pues ha sido algo que hemos tenido que bregar, apoyar muchos de nuestros hermanos, especialmente en el norte de Irak, que ahorita sé que vamos a compartir un poco más de eso. Eso del otro lado del mundo creo que ha sido un desafío tremendo, ¿verdad? El aumento en la persecución de nuestros hermanos. De este lado del mundo, en Occidente, yo pienso que a nosotros nos preocupa el malgasto de los recursos que el Señor nos ha dado. Porque nosotros vemos que podemos hacer tanto más con poco del otro lado del mundo. Claro. Y acá, en Occidente, hacemos poco con mucho. Necesitamos mucho para hacer poco. Del otro lado del mundo, nosotros hacemos mucho con poco. Entonces, esa nota discordante nos preocupa. Nos afecta grandemente nuestro deber de mayordomía. Exactamente. El problema es la mayordomía. Que si vamos a ver, es clave para todo en la vida del cristiano. Sí. Y nosotros, como líderes cristianos, deberíamos estar invirtiendo más nuestros recursos donde más necesidad hay del Evangelio. Y es interesante que donde más necesidad hay del Evangelio, que es del otro lado del mundo, es donde más receptivo también la gente está para recibir el Evangelio. Correcto. Acá, de esta parte del mundo, en el mundo occidental, es donde menos receptivo está la gente y donde más invertimos. Del otro lado del mundo, la gente está más receptiva y es donde menos evangelio hay. Correcto. Entonces, y eso lo observamos, ¿ves?, en nuestra lucha cultural, ¿no? No es que dejemos el trabajo acá, correcto, obviamente. Correcto. Pero aún así, aquí se está dando por sentado las libertades, por ejemplo. Sí. ¿Cuánto nos van a durar las libertades? Sabemos que también Occidente experimenta persecución, sí, pero es una persecución más sutil. Sí. De cállense, limítense, pleitos, callarle la boca a la iglesia. Pues probablemente, ¿qué estamos esperando? Que perdamos esas libertades para entonces vivir lo que están viviendo estos hermanos en Oriente. La persecución de Oriente, pues, es
es física, es violenta, es sanguinaria. Yo creo que Satanás tiene una agenda mucho más sutil Sí. en Occidente, la comodidad, vivimos un cristianismo un poco más relajado, más, y eso afecta tremendamente a la iglesia. ¿Nunca se ha dado en Puerto Rico, o que tú sepas, una actividad de, por ejemplo, organizar un concierto cristiano para levantar fondos para los ministerios? Bueno, en una ocasión se organizó algo, ¿verdad? En Trujillo Alto, que fue buenísimo, Sí. con unos grupos tremendos Pero de hermanos. se pudiera dar. Se Y pudiera lo dar, lanzo como un reto. Cualquier iglesia que claro. quiera agarrar este reto, mira, levantar 5, 10, 15, 20 mil dólares en un concierto A, y enviarlos para un centro. a veces nosotros vamos a los conciertos y solamente vamos allí, gastamos ese dinero y obviamente hay varias personas que generan unos dineros de todo eso y esto, aquello. Pero qué tremendo sería si a esos mismos conciertos se le diera una intencionalidad Correcto, hacia el reino de Dios, en correcto. los lugares más difíciles del mundo. Conciertos por el reino, qué sé yo, un nombre para ayudar precisamente a estos misioneros autóctonos. Axel, ¿y qué de las situaciones que están vigentes? Por ejemplo, Irak, ISIS, que tú nos habías ya adelantado algo el año pasado. Sí, la situación en el norte de Irak, donde nosotros estamos trabajando allí ya hace unos años, ISIS no nos tomó a nosotros por sorpresa, nosotros sabíamos que ISIS ya estaba allí, antes de Correcto. que surgiera todo en la televisión. Y yo estuve allí, como tú sabes, en el verano, cuando ISIS tomó a Mosul y a Nínive, ¿verdad? La provincia de Nínive, la Nínive que está en la Biblia, Correcto. que todavía está allí. Ujú. Y Mosul está totalmente controlada por ISIS ahora mismo, y eso es significativo porque Mosul es la segunda mayor ciudad de todo Irak. Y cuando nosotros estuvimos allí en junio, 500,000 de personas en Mosul salieron corriendo, literalmente corriendo, con lo que tenían puesto Correcto. por el desierto para buscar refugio. ISIS recientemente declaró su presupuesto para el 2015. Su presupuesto es de 2.000 millones de dólares. O sea, que eso ha dejado a la comunidad internacional de boca abierta, porque ¿sabes? Es un atrevimiento. Sí, ellos tienen un presupuesto ya O para sea, el los 2015. individuos en nuestra cara nos están diciendo, tengo 2 billones de 2 dólares billones de dólares. para dirigirlo a esto, Exactamente. a combatir. Sí. Y las preocupaciones van más allá porque ya se sabe que ISIS está en Libia y en otros países y se están extendiendo. Tienen bancos. Bueno, en Mosul robaron un banco con 400 millones de dólares. En Mosul. Nada más en Mosul. Y ahora tienen eh, todo el movimiento del comercio de la gasolina en muchas partes del norte de Irak. Todo eso lo controla ISIS. Y ellos están generando millones de dólares ahora mismo vendiendo O sea, gasolina. que no estamos hablando de un grupo guerrillero. No tan Estamos solo hablando de eso. una institución Sí, ya, sí, 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 sí. un gobierno prácticamente establecido. Sí, se están estableciendo, aunque no, la comunidad internacional no quiere reconocer eso, pero se están estableciendo. Y es tremendamente preocupante. Nosotros, los misioneros nuestros, están allí corriéndose la vida. Ahora mismo, esta misma semana, hace 2 días, me llegó una carta de 2 de los líderes nuestros en el norte de Irak, donde estaban diciendo que los misioneros iraquíes están teniendo problemas porque los suegros, que son musulmanes, le están llevando a las esposas, se las están quitando. Wow.
le están diciendo tienes que volver al Islam, ustedes tienen que los dos volver al Islam O pierdes la esposa. o te divorcias de mi hija. Y se la están quitando. Nosotros tenemos un líder que perdió su esposa y sus hijos, pero hay otro obrero que le está pasando lo mismo. Entonces tenemos que orar por nuestros hermanos en Irak, especialmente en el norte de Irak, y no tan solo orar por ellos, sino que a través de Global Commission Partners usted puede patrocinar un misionero en el norte de Irak que en medio de ISIS está testificando de Jesucristo y trayendo vidas al Señor. Es curioso, Axel, porque te estoy escuchando y por ejemplo, en mi congregación, en la Iglesia Cristo Verdad y Vida, este año lo que el Señor nos está pidiendo es que lo pongamos a Él primero, sobre todo. Y tú me traes una situación de un hermano misionero, por decir todos los misioneros, que se le pone la disyuntiva de o me entregas tu esposa o vuelves al islamismo o pierdes tu esposa. Sí, o sea, lo que el Señor nos pide es que lo pongamos hijos, a Él primero. Y los hijos. Y los hijos. Y estos misioneros, por seguir la palabra del Señor, sí, la gran comisión, pierden todo eso. Algunos de ellos han tenido que irse de Irak y están en Jordania, en otros países, pero la gran mayoría de ellos está firme, sirviendo al Señor bajo estas circunstancias. Entonces yo creo que nosotros en Occidente tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos que están del otro lado del mundo, avanzando la segunda venida del Señor para nosotros. Correcto. Pero que están en unas situaciones donde están sacrificando todo lo que tienen, sus casas, sus empleos, sus esposas, sus hijos, y siguen firmes, sirviendo al Señor. De alguna manera, hermano, el Señor se vale de esta situación que Axel nos plantea. Occidente está cómodo, Oriente está en crisis, Oriente está en necesidad. ¿Qué estamos aprendiendo de lo que está ocurriendo en Oriente? ¿Qué estamos aprendiendo de lo que estos misioneros están sufriendo? Del sacrificio que están, en el que incurren a diario por seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos podrá iluminar eso? ¿Nos podrá retar? ¿Nos podrá ayudar a poner en perspectiva el año 2015? ¿Estamos poniendo al Señor primero en nuestras vidas? Vamos a hacer una pausa y volvemos al cuarto y último segmento del programa. Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano, ya en nuestro cuarto segmento. Vamos a dedicar este último segmento, Axel, a que nos compartas qué proyectan para el 2015. Bueno, te había hablado del centro de entrenamiento misionero que queremos construir en el norte de África, Okay. que creemos que va a ser el único centro de entrenamiento y envío de misioneros árabes, cristianos, para los países del área, incluyendo Marruecos, Mali, Níger, Tunisia y posiblemente hasta Libia. Y va a ser en un país que no queremos mencionar aquí, ¿verdad? Pero va a ser allí en el norte de África. Ese es un proyecto bien importante para nosotros. Y hay una iglesia aquí en Puerto Rico que ha contribuido tremendamente con ese proyecto. Otro de los proyectos bien importantes para nosotros es también en un país musulmán que posiblemente sea el enemigo número 1 de Estados Unidos. No queremos ni mencionar el nombre, pero es un país grande, es un país cerrado al Evangelio, donde hay persecución contra los cristianos. Hay cristianos y el Señor está haciendo una tremenda obra
allí, con una iglesia en las casas, una iglesia prácticamente subterránea, pero donde han metido a muchos pastores presos, donde la ley dice que si tú te conviertes al cristianismo, la ley provee para tu ejecución. La mujer que se convierta al cristianismo, la ley provee para que pase el resto de su vida en prisión. O sea, es prisión de por vida. Que ejecuten la ley. Cuando los casos van a los tribunales, pues es otra cosa, pero la ley provee para eso. Ese es el tipo de país donde nosotros en este año 2015 vamos a penetrarlo con miles y miles y miles de flash drives, no sé cómo se llama eso en español. Las llamadas pendrive. Los pendrives. Sí. Y ese es un proyecto bien importante porque en esos pendrives vamos a tener la Biblia en audio en el idioma de ese país. Vamos a tener himnos, alabanzas en ese idioma. Vamos a tener estudios bíblicos en ese idioma y la película Jesús. Todo en 4 gigabytes. El pendrive va a ser de 8 y vamos a dejar 4 gigabytes libres como regalo para la gente. ¿Ve? Y ese es o sea, con eso ustedes pretenden penetrar. Sí, porque eso se va a regalar. Este enorme país, regalándoselo. Cientos de miles de pendrives. Ustedes están mirando lo que produce la tecnología. Estamos hablando casi que tú estás penetrando, si tú metes 1 millón de pendrive, casi como si estuvieras metiendo 1 millón de misioneros. Sí, y Biblias. Porque es la Biblia en audio, donde todo el mundo que esté en un carro puede escucharla. Y tiene la película Jesús. Y tiene la película Jesús, y tiene estudios bíblicos, y tiene alabanzas. ¿Qué te puede costar cada uno de esos drives? $7. $7. Por eso estaba diciendo ahorita que todos podemos involucrarnos, todos podemos llevar el evangelio a los lugares más difíciles del mundo. Y ese es el trabajo nuestro, proveerle a la iglesia el mecanismo para que la iglesia pueda involucrarse. Y nosotros vamos a enviarles reportes con fotografías de todo eso. De hecho, quiero, en honor a la verdad, o sea, la Iglesia Cristo, Verdad y Vida está envuelta en esto hace muchos años y me consta de que anualmente, bueno, ¿qué anualmente? Sí, cada 6 meses. Cada 6 meses recibimos un informe. Nuestra pastora, la pastora Nani Cintrón, pone en el tablón de dicto el dinero que estamos enviando, qué se está haciendo con ese dinero, cuántos misioneros estamos sosteniendo, el efecto del dinero. Y eso es bien importante, hermanos, que tú te sientas parte de este esfuerzo. Mira, $7. Y mira lo que se logra con $7. Un pequeño microprocesador con la película de Jesús, con la Biblia, con himnos en el idioma nativo. ¿Cuándo en la humanidad eso lo habíamos visto? Sí. Y ahora la tecnología nos permite, lo único que falta es tu corazón, hermano. Lo único que falta es tu voluntad, que tú dispongas de 7, 14, 20, 21, 3 pendrive. Y es como si estuvieran metiendo 3 misioneros en un país y que esa persona en una computadora pueda ver la película Jesús. Sí. Y esa película lo va a motivar a leer esa Biblia. Y de esa Biblia, pues ya todos sabemos, ¿no? Lo que sale de ahí, que es vida en abundancia. Y es un país donde hay mucha hambre, especialmente en medio de la juventud y jóvenes, adultos, profesionales, que muchos de ellos no encuentran trabajo, pero hay mucha sed
Y el cristianismo, cuando ellos ven la película Jesús, por ejemplo, cuando escuchan la Biblia, ellos se conectan, ellos quieren escuchar las palabras de Jesús, ellos quieren. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo por llevarle eso, y esto es lo que estamos haciendo. Esto va a ser uno de los proyectos más grandes que nosotros vamos a tener en el 2015. Y no estamos diciendo los países ni desde dónde se van a estar llevando todos esos cargamentos ni nada de eso, pero es un proyecto bien, bien importante que confiamos que va a transformar a ese país, y también va a ser de bendición para los cristianos que están allí, que necesitan herramientas evangelísticas para hacer el trabajo. Claro. Así que... Porque acuérdense que esto se da dentro de una iglesia doméstica. O sea, esto ocurre en las casas. Sí, en las casas. Esto no es público. Sí, sí. Y un misionero con un pendrive de esto, hablándole a una familia, yo me imagino lo hermoso que debe ser ese testimonio y cómo esos hogares empiezan a multiplicar. Te voy a decir más. Desde el país donde nosotros vamos a llevar eso a este otro país, no hay requerimientos de visas. Es decir, que estos misioneros nacionales de aquí pueden entrar a este otro país sin ningún problema. Yo no puedo entrar a ese país, yo no puedo. No, yo no puedo. Ni aún con una visa de turismo, yo no puedo. Sin embargo, ellos sí pueden. Entonces, nosotros, el ministerio comenzó a construir un autobús. Se le pusieron butacas nuevas, asientos nuevos, y Global Commission acaba de enviar fondos para poner una pantalla, un monitor dentro del autobús y gomas nuevas, todo. Ya terminamos el autobús. ¿Y sabes para qué es el autobús? Explícame. Para que en el viaje entre este país y que se pasa por un tercer país, en ese viaje nosotros vamos a pararnos en los estacionamientos donde los camioneros que vienen desde este país que queremos penetrar hacen comercio, y hay unos estacionamientos donde ellos paran con sus camiones para descansar la noche, para dormir la noche. Y nosotros vamos a estacionar la guagua, que le decimos la guagua iglesia, la vamos a estacionar ahí, que lleva todos estos pendrives, y le vamos a ofrecer té. Ellos no beben café, ellos beben más té. Le vamos a ofrecer té, y van a entrar a la guagua y van a ver la película Jesús. Y se les va a dar un pendrive porque ellos están en la carretera todo el tiempo y lo pueden escuchar. Pueden escuchar la Biblia. Esos mismos camioneros luego van a transitar con más pendrives. Exactamente. Así que es toda una estrategia que nosotros tenemos. Amigos, ¿de dónde ustedes creen que salen estas estrategias? Miren la obra del Señor, amigos. Cuando se quiere, se puede. Cuando hay la voluntad, el Señor siembra en usted la idea, la estrategia. No tenemos que ser los más capacitados. Tenemos el mejor capacitador, que es el Señor, nuestro Dios. Así que, hermanos, yo no sé qué más podemos decirle para decirle que esto es obra donde Puerto Rico tiene que estar presente. No importa lo que Puerto Rico esté viviendo, no importa. Vamos a poner a Dios primero en nuestras vidas. Vamos a poner ese reino de Dios en nuestras vidas primero que nada. Y lo demás el Señor se va a encargar. Y el Señor se va a encargar de Puerto Rico, hermanos. Nos va a dar las herramientas. El 2015 va a ser un año hermoso, bueno, productivo. Axel, se nos termina el tiempo. Me encanta, como siempre, tenerte de invitado. Gracias. Y te dejo contratado ya para marzo, cuando vengas con los misioneros. Sí. Amigos de Alerta Cristiana, que Dios les bendiga mucho. Qué tremendo.